Las muestras de apoyo a la humorista Lala Chus y las condenas a la denuncia interpuesta contra ella por diferentes organizaciones ultras no han parado de generar reacciones a lo largo de estos últimos días. Una de ellas la ha protagonizado el periodista Antonio Maestre, que de la mano de la también periodista Ángeles Caballero, han retratado a la organización Abogados Cristianos por sus ataques a Lala Chus y al tertuliano Chapo Apaolaza por intentar justificarlos. Hay que tener en cuenta que desde 2008 Abogados Cristianos ha puesto un centenar de denuncias. Claro, la mayoría acaban archivadas. Pero sí, el ruido queda. Bueno, yo lo primero es, como Lala Chus es mi vecina, porque somos de Fuenlabrada los dos. Y como claro, somos de Fuenlabrada, más importante de Fuenlabrada. Me une a ella además, pues eso, una identidad barrial propia que tenemos y la quiero mucho. Pero independientemente de eso, a ella obviamente la estaban buscando y como la estaban buscando, pues buscaban una justificación para ir a por ella y obviamente han encontrado esa, ¿no? Que no deja de ser, pues, bueno, una expresión humorística que ella ha considerado hacer y como tal, pues eso sí que tiene que ser respetado, ¿no? Pues la libertad de expresión, la libertad de creación y el humor. Pero además, la sátira y la irreverencia ha existido siempre y seguirá existiendo por mucho que existan estos abogados cristianos que intentan coartarla, ¿no? Desde La vida de Brian, ¿no? Que en su momento cuando se estrenó, siendo una película irreverente hacia todas las religiones, pues sufrió también los intentos de censura, las polémicas y a los intolerantes que no aceptan que haya quien no piensa como ellos y que haya quien quiera hacer humor de lo que les dé la gana. Perdona, porque es que quiero apuntar simplemente que lo que estamos viendo son algunas otras imágenes que se han divinizado de otros personajes públicos, como puede ser Brad Pitt, que aparte Brad Pitt por supuesto que es Dios, pero otros como aquí ven a Leo Messi, también es Dios. Pero bueno, hemos visto estampitas con Shakira, con Taylor Swift, con Karol G, con Rosalía. Pero esas no se han denunciado, ¿no? Hasta en las tiendas de souvenirs de cualquier sitio de Madrid puedes encontrarte este tipo de montajes que, vuelvo a decir, los hace quien considera y cuando le da la gana, porque le dé la gana, ya está. Y obviamente también es cierto que tiene que existir en España un artículo en el Código Penal que permite a abogados cristianos iniciar estas cacerías y estos intentos de amedrentamiento frente a cualquier persona que osa expresar libremente lo que considera sobre cualquier tipo de religión. Y la religión católica es una de ellas, como puede ser la musulmana, como puede ser la hinduista, la budista, pero obviamente vivimos en un país de tradición católica y obviamente quien quiera hacer burla, sátira o irreverencia o humor lo hace sobre lo que le toca más cercano. Y aquí en España pues, nos toca más cercano a la religión católica. Y eso no significa que no respete a la gente que profesa la religión católica. Pero hacemos bromas sobre todo. Y como Dani hacemos y bromas Mateo, sobre estamos todo, viendo, claro. y Wyoming, que también recibieron su propia querella hace poco, hace un par de meses, por ese gag en el que se disfrazaba Wyoming del Papa Guayo y Mateo de Monaguillo estaban en la iglesia que denominaron aznariana y se llevaron su denuncia de abogados cristianos. Caballero. Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, toda la tradición con la que hemos tenido y en la que hemos sido educados muchos de nosotros, algunos, como es mi caso, yo sigo siendo católica practicante, me educaron en ello y sigo practicando, puedo llegar a entender y respeto el hecho de que haya gente que se ha podido ver o sentirse ofendida por el hecho de que salga una estampa de una vaquilla divinizada. Pero también, igual que puedo entenderlo, también pido que se me entienda a mí, se me respete si opino que es una soberana tontería. Yo soy católica practicante y en la nevera de mi casa hay un imán que compré este verano en Londres con Taylor Swift divinizada, que para mi casa es una de las muchas diosas, no a las que rezamos, pero sí a las que veneramos en otros sentidos, ¿no? Con lo cual, sí me parece que es, bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos quizá donde hacemos una lectura intensísima de todos. Hubo cosas que pasaron en esa retransmisión de Campanadas, como es el brindar con una bebida sin alcohol, y no me ha parecido que el sector de la producción de vinos o los productores de alcohol y de bebidas con alcohol hayan denunciado el hecho de que no se aproveche para anunciar sus marcas y se hayan sentido ofendidos. Yo creo que vivimos tiempos en los que eso y en los que además yo creo que incluso se hace una especie de hilo en una España que a mí me parece que se nos queda corta. Esto de identificar
el cristianismo, con también nos quieren quitar la Navidad. Es una ofensa identificarlo con una España cuando al final España no hace falta ser muy listo para ver que tenemos una tradición riquísima en la que se han mezclado todas las religiones y todos los sentimientos, no siempre la mejor de las convivencias, pero la diversidad de España es tal que de repente sentirnos verdaderamente ofendidos e insultados porque se haga esto, a mí sí que lo que desde luego es que organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos lo que quieren es, bueno, su minuto de gloria, como podemos querer. Has introducido una cuestión que me parece interesante y voy también por este lado que quiero escucharos, Chapu y Pilar. El tema de la guerra cultural con la Navidad como munición, ¿no? Estas mismas fiestas veíamos cómo se intercambiaban mensajes entre el PP de Madrid, si no me equivoco, le contestaba a un mensaje de felices fiestas del Partido Socialista diciendo no, se dice feliz Navidad, que queréis quitar y borrar la Navidad del relato. ¿Es una nueva munición en el relato o en la guerra cultural? Bueno, claro, el que le dice, hay una mala leche en el que le dice uno felices fiestas y le responde feliz Navidad. Es decir, hay una mala leche en la respuesta, igual que en el que te felicita las Saturnales, ¿no? A la puerta de la iglesia, o el solsticio de lo que se hayan inventado para tomar la circunvalación de la Navidad. Volviendo al caso de la Lala Chus. Estamos viendo el coño insumiso, que la gente por lo mejor no lo conoce, no se acuerdan. Es aquella procesión que se celebró. ¿Esto dónde fue? En Sevilla, efectivamente. Sevilla. Denunciada también por Abogados Cristianos y por Hazte Oír. Volviendo al tema de la Lala Chus. Yo, que también escribo y me leen gente y a veces se sienten ofendidos, hago una reflexión muy personal sobre este tema. No soy muy partidario de poner los límites al humor porque nunca sabemos dónde ponerlo. Es muy difícil acordar dónde está la línea entre lo que es perseguible y lo que no. Dicho esto, también todos los que hacemos alguna gracia de vez en cuando, sabemos que los chistes, si hay que explicarlos y no se entienden, es que no eran verdaderamente buenos. Claro que hay derecho en este país a hacer chistes buenos, malos y regulares. Dicho esto, ¿por qué no se ha entendido? Porque hemos visto que, por ejemplo, la vida de Brian, porque hemos visto que los martes y 13, nadie se había enfadado. Muy poca gente se había enfadado y ahora sí. Oye, ¿podemos estudiar el contexto? Podemos estudiar el contexto. ¿El contexto cuál es? El contexto es, por ejemplo, que el humor se hace de arriba abajo. Es decir, es un humor en línea, con una política gubernamental que está definida sobre la ofensa a los sentimientos religiosos, que está hecha desde un servicio público, no es una cadena privada, es un servicio público, y desde esa propia retransmisión de las uvas se llama la atención sobre la necesidad de no ofender a la gente. Y a mí me parece bien. Es decir, yo pago el precio de que me ofendan de vez en cuando porque vivamos en una sociedad más libre. Pero es que en esa misma retransmisión, la presentadora está diciendo, y oye, yo no lo critico, está diciendo, por favor, o viniendo a decir que no se hagan burlas y que no se discrimine a personas con cuerpos no normativos. Ella es una imagen de esto, al margen de su valía profesional, que yo para nada estoy poniendo en duda, ¿vale? Es decir, que se está diciendo no se pueden hacer bromas y a la vez se hace bromas con un tema religioso. Pero la cuestión, no se hace bromas de trans, no se hacen bromas de Begoña, no se hacen bromas de gordos. En el Código se hacen Penal. bromas justamente de creyentes. Y ahí hay una parte de los creyentes que... Venga, pues, no, simplemente decir que no entiendo que se diga que esto, el humor o que va de arriba a abajo, ¿no? Es decir, intentar o considerar que la Iglesia Católica y la religión católica es el peldaño bajo o los débiles frente al poderoso, que sería en este caso la Lala Chus, me parece que es ir demasiado lejos con quién es el poderoso y quién es el débil en esta historia, ¿no? Porque supone, pero si te estás refiriendo a lo que he dicho antes, que es los de arriba abajo, Antonio, es interesante lo que dices, porque la ofensa se intenta que no se haga porque hay gente que recibe el daño, ¿no? Y por eso se intenta que la gente no se meta con las personas que son demasiado altas, que no son demasiado bajitas, que tienen demasiados kilos o no, en fin, lo que sea. Hay cristianos perseguidos, millones de ellos en el mundo.
Si yo hiciera una broma No, en sobre, España. si yo hiciera una broma sobre Alá, No, en dirías, España. oye, pero es que hay gente en situación de indefensión que tú estás metiendo No, esta no. cosa. No, no, Pero yo no es que diría en eso. Nigeria No digas han lo que yo asesinado diría. a miles. Yo no diría eso. ¿A ti te parece que los cristianos te están oprimiendo? Yo no Pero diría los cristianos eso. están oprimidos en el mundo, entre otras cosas, por toda la gente que lleva. Bueno, de todas En maneras. España no. En España no. No. Pero en otros sitios sí. Sí, pero en España no, no se estamos en persigue España. a los homosexuales, Estamos en España. por ejemplo. Estamos en España. En España hay en bastantes otros delitos. países sí. Bastante delito de homofobia en España. Y otros delitos, No delitos existen. de ofensa. De todas Que no maneras. existe la cristianofobia en España. No existe. No Claro que existe. Ni existen los delitos contra los Por cristianos supuesto en España. existe. No existe la persecución contra los cristianos en Claro España. que existe. No existe. No existe. No te lo inventes. No existe. ¿Contra quién? Contra los cristianos en España. No Claro que existe. No, no existe. Existen